Por favor, abran su Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 20, en el versículo 19. Dice, esta es la palabra de Dios, nos dice en Hechos, capítulo 20, en el versículo 19. Dice la palabra de Dios. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las hechanzas de los judíos. Quiero que le pongan mucha atención a la palabra humildad. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las hechanzas de los judíos. Quiero que le enfoquemos más la palabra humildad. Pablo, este es el apóstol Pablo, sirviendo a Dios con toda humildad. Muchas veces le servimos a Dios, pero no le servimos con humildad. Y es muy importante la humildad para servirle a Dios. Humildad. Para servirle a Dios en estos momentos, hermano, que todo el mundo está pidiendo y gritando por el poder de Dios, que se demuestre el poder de Dios, tiene que haber humildad en nosotros, hermano. Para ministrar en este nuevo pacto de las promesas y el poder del Espíritu Santo, sin humildad no podemos hacerlo, hermano. Es claro para mí que cuando nosotros morimos más a nuestro yo, el Señor, nuestro Señor Jesús, abunda más en nosotros. Por eso es tan importante, hermanos, el bautizo del Espíritu, en el Espíritu Santo. El bautizo del Espíritu Santo para mí no es una meta, es el poder que nos ayuda a alcanzar un nivel más alto en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Hermanos, para acercarse a Dios tenemos que llegar a un punto de humildad. Para acercar y servir a Dios tenemos que humillarnos y morir a nuestro yo. Para servir a Dios, muchos quieren servirle a Dios, pero tienen mucho de ellos solos, mucho orgullo. Muchas veces no queremos abandonar unas cosas de nuestra vida por orgullo. Estamos tan llenos de orgullo que ni siquiera lo podemos ver nosotros. Por eso es importante el bautizo del Espíritu Santo, hermano, que cada que nos queremos acercar más al Señor, el bautizo del Espíritu, el Espíritu Santo nos muestra esas cosas negativas en nosotros. Nadie tiene que decirnos a nosotros, oh, mira que el Espíritu Santo nos lo muestra. Cada vez. He hablado con muchas personas que dicen, hermano, me trato de acercar más al Señor y veo que tengo muchas cosas malas. El Espíritu Santo le muestra. Pero hay unas personas cuando ven eso, que el Señor empieza a mostrarles sus debilidades, no quieren seguir más hacia adelante. Paran ahí. Y se contentan en el nivel que están. Pero hermano, hay un nivel más alto en Dios. Hay un nivel más alto en el conocimiento de Cristo, si usted quiere. Todos podemos llegar a ese nivel más alto en el conocimiento de Cristo, en tener verdaderamente una relación íntima con nuestro Señor Jesús. Sí podemos hacerlo, pero tenemos que llegar a un punto de humildad. Muchos hombres, he escuchado a muchas personas llenas de orgullo que dicen, no, yo estoy bien. Usted no está bien si no tiene buena intimidad con el Señor Jesús. ¿Cómo así que están bien en su nivel? ¿No quiere conocer, no quiere estar más íntimo con el Señor? ¿No quiere conocerlo más? Hay uno que los contenta nomás de que están salvos y van a ir al cielo. Pero no quieren llegarse a conocer de una manera más profunda al que le dio la salvación. Por eso es importante, hermano, que todo cristiano reciba el bautizo del Espíritu Santo. Si no fuera importante, el Señor no le había dicho, ok, me tengo que ir, pero esperen ahí de que va a venir algo para usted. Que era ese algo, el bautizo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Y vemos que después del bautizo que tuvieron los apóstoles y esos creyentes en el aposento alto, vieron cómo salieron con ese poder a testificar y con poder. Imagínate Pedro, que fue uno que negó a Jesús y se fue a su negocio de nuevo. Uno que el Señor le había dicho, te voy a hacer pescadores de hombres. El Señor le dijo, te voy a hacer pescador de hombres. El Señor le dijo, ok, ya yo sé que tú eres un pescador en lo natural, ese es tu trabajo, así te ganas el dinero, pero yo te voy a hacer pescador de hombres. Ese negó a Jesús y volvió a su negocio, ¿cierto?
Pero cuando fue bautizado en el Espíritu Santo, poder vino en él, que no podía quedarse callado. Hermano, cuando usted está cuando el bautizo del Espíritu, usted recibe el bautizo del Espíritu Santo y está lleno del Espíritu Santo y está poseído por el Espíritu Santo, usted no se puede quedar callado. No puede quedarse callado. Yo era la persona más callada que usted podía conocer. Podía estar en la reunión que fuera y ni hablaba. Pero cuando el Espíritu Santo vino a mí, a veces es difícil de callarme. Es difícil de callarme a veces. Y eso pasó con Pedro. Fue una transformación. Cuando usted recibe el bautizo del Espíritu Santo, hay transformación. No puede seguir. Hay muchos cristianos que dicen, no, yo no necesito el bautizo del Espíritu Santo. Lo necesita. Es orgullo que le dice que no quiere, que no lo necesita. Es el poder de Dios. ¿Por qué Jesús les dijo? Van a recibir poder de lo alto. Poder de lo alto. Poder. Todo eso es gratis para todos nosotros. El bautizo del Espíritu Santo, hermano, nos revela más claramente al Señor Jesús. Por eso es importante ser bautizado en Él. Es importante ser bautizado en Él. Bautizo del Espíritu Santo. Es poder, hermano. Transformación hay en un hombre cuando es bautizado, o un hombre o una mujer cuando es bautizado en el Espíritu Santo. El bautizo del Espíritu Santo es comunión, hermano, con la Trinidad, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Cuando una persona se somete a Dios y Dios toma control de esa persona, usted no hay límite de lo que Dios puede hacer con esa persona. No hay ningún límite, porque acuérdese que en Dios no hay límite. No hay límite en Dios. Y cuando esa persona es poseída por el poder del Espíritu Santo, no hay límites en esa persona. No hay limitación porque está poseída completamente por Dios. Muchos están poseídos por diferentes clases de espíritus, pero no por el Espíritu de Dios. Pero ¿qué más posesión que por el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué más posesión que es esa? Uno escucha hablar que una persona está poseída, pero no está poseída del verdadero Espíritu de Dios. Pero qué bueno cuando es poseído por el Espíritu de Dios. Por ese Espíritu poderoso. No le tengan miedo a esas personas que están poseídas de otro espíritu que no es el de Dios. Porque el Espíritu de Dios es más poderoso. Si Dios está con usted, ¿quién puede estar con usted? Entonces no tenemos de qué temer, sino que sea poseído. A veces hay unas personas que le da miedo estar poseídas por el Espíritu Santo. No saben lo que están perdiendo. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí Pablo está hablando de un lugar de humildad, de que es reducido él a nada para ser poseído por el poder de Dios y por nuestro Señor Jesús. Ese es un lugar ideal que todos nosotros podemos llegar, que podamos decir como Pablo, ya no soy yo el que vivo, ya no soy yo el que vivo. Cuando podamos decir eso, que ya no soy yo el que vivo, ahí verdaderamente estamos poseídos por Dios y todo su poder y controlados por Él para hacer su voluntad. Cuando podemos decir eso, hermano, ahí estamos en la voluntad de Dios. Además estamos para escuchar de Él y hacer lo que Él nos diga que no haga, que hagamos. Cuando estamos en esa posición de humildad, cuando decimos, no soy yo el que vivo más, pero es el Señor. Pero si vivo, vivo para el Señor. Y Él vive por mí, para mí. Y lo que hago, lo hago por Él, para su gloria. Eso es un lugar y una posición hermosas, hermano. Que todos debemos de ir a esa posición. No nos dé miedo, hermano. A veces nos da miedo llegar a esa posición de humildad y esa posición de abandonamiento. Porque sabemos ya que nuestra vida no va a ser controlada por nosotros mismos ni por circunstancias, sino por Dios y por su poder. Vamos a ser guiados por el Espíritu Santo y vamos a hacer lo que el Espíritu Santo nos diga cuando nos abandonamos. Cuando usted está abandonado y entregado y poseído por el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué estoy usando la palabra posesión?
Porque ahorita en el mundo se escucha mucho, se habla que estoy poseído por esto, poseído. Déjese poseer por Dios. Déjese poseer por Dios. Y hablan de posesión y de influencia. Estoy influenciado por droga, estoy influenciado por alcohol. Déjese influenciar por el Espíritu Santo. Sea influido, esté bajo la influencia del Espíritu Santo. No bajo la influencia de alcohol, no bajo la influencia de drogas. Pero usted bajo la influencia del Espíritu Santo. Ese es el lugar que tenemos que llegar, hermano. Es más alto de que el alcohol. No es dolor de cabeza el otro día el Espíritu Santo. No es como la droga que lo va a meter en problemas. Pero poseído y bajo la influencia. Oh, cuando vos que iba manejando y adelante iba un carro y decía, under the influence of God. Me empecé a reír yo porque uno siempre, bajo la influencia del alcohol, bajo la influencia de la droga, bajo la influencia, pero debemos bajo la influencia de Dios. Hermano, ¿qué es lo que le pasa a usted? ¿Qué le pasa a usted? Que le pregunten a uno, ¿eh? Usted high, usted under the influence del alcohol o de drogas. No. Estoy bajo la influencia de Dios. Él es el que me guía, Él es el que me tiene, Él es el que me lleva, Él es el que me trae. Él es. Muchos andan bajo la influencia de muchas cosas, hermano. La influencia de circunstancias, pero no están bajo la influencia del Espíritu de Dios. Pero qué posición tan bonita cuando llegamos bajo la influencia de ese Señor. De que Él los tome, de que Él nos arrebate, de que Él nos controle, de que nos diga y nos digamos sí, como Pablo, que yo no soy el que vivo más, estoy muerto para este mundo. Y solo vivo para este mundo es para hacer bendición, pero controlado por el Espíritu Santo. Diciendo esto me lleva a leer una escritura, si no estoy equivocado, creo que está en Santiago, en el capítulo 4, hermanos. Aleluya, estoy bajo la influencia ahora. Estoy bajo la influencia, hermano. Y no es la influencia de alcohol ni droga, pero bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Va lo que dice en el capítulo 4, versículo 1? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, sino pelea y guerra y pasiones desenfrenadas viene cuando usted no está bajo la influencia del Espíritu Santo, ni está controlado por el Espíritu Santo. Cuando usted no está controlado por el Espíritu Santo, lo que sucede, mantienen la carne. Dice, codicia y no tenéis, matas y ardes de envidia. Eso es estar en la carne. No están debajo de la influencia del Espíritu Santo, ni están llenos del Espíritu Santo. Esto es carne. Dice, y no puede alcanzar, combatís y luchas, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Bien? Cuando usted está en la carne y no está bajo el poder del Espíritu Santo, todo lo que desea es para hacer mal. Por eso está bueno estar bajo la influencia. Ay, me gusta eso. Bajo la influencia. Bajo la influencia. Aleluya. Gloria, estoy bajo la influencia del Espíritu Santo. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del... Oh, Dios. Dice, oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Bueno, cuando uno está en la carne y no está lleno del Espíritu Santo, es amigo del mundo y quiere estar en el mundo y quiere hacer las cosas del mundo. Quieren estar con Dios, pero quieren estar complaciendo el mundo. Y jugando con el mundo y haciendo cositas del mundo y quieren estar con Dios y quieren recibir los beneficios de Dios. Pero cuando usted está lleno, poseído y completamente atado al Espíritu Santo, usted sale de las cosas del mundo. Y usted sabe lo que estoy hablando yo, cuáles son las cosas del mundo. Las que hablamos hay envidia, celos, codicia. Eso es lo que el mundo va atrás. Eso es lo que la gente del mundo quiere. Todas esas cosas. Eso es lo que hacen. Pero los que hacen esas cosas y la palabra de Dios son enemigos de Dios. O pensáis que en el verso 5 dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él, oh Dios, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. El Espíritu Santo, ese Espíritu, hermano, que está en usted, es el que le habla a usted y le dice, hey, no hagas eso. Pero a veces las personas se hacen el sordo y no escuchan y el Espíritu Santo está diciendo, no lo haga.
peleando con el Espíritu Santo y van a hacer esas cosas que no tienen que hacer, pero el Espíritu Santo le está hablando. Entonces no lo haga. Dice celosamente. Nosotros sabemos que nuestro Dios es celoso. Dice la palabra de Dios que Dios es celoso. Y Él es celoso con nosotros que le pertenecemos a Él. Por eso nos dio, Él nos selló con su Espíritu Santo. Estamos sellados. Él no quiere que andemos tocando las cosas del mundo. Él no quiere que estemos amarrados en las cosas del mundo, pero estemos amarrados a Él. Es celoso. Dice, pero el de mayor gracia, por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Cuando nosotros hacemos cosas que están contra Dios, es soberbia, hermano. Nos falta humildad. Y la palabra dice que Él resiste a los soberbios, pero da gracias a los humildes. Resiste a los soberbios, pero da gracias a los humildes. La amistad del mundo es enemistad contra Dios, hermano. Podemos andar con jueguito con Dios. ¡Celoso! Dice, someteos pues a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. Tenemos que resistir esas tentaciones, hermano. Si usted está bautizado en el Espíritu Santo, está lleno del Espíritu Santo, usted tiene poder para resistir esas tentaciones. Tiene poder. Tentaciones vienen, pero usted puede decir no y huir de ellas. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero como les decía, hermano, hay personas que le dan miedo acercarse a Dios. Ya están salvos, ya son cristianos, pero le dan miedo buscar ese acercamiento a Dios. Si usted se acerca a Dios, se acerca más a usted. Esto me acuerda Benihín, que una visión que tuvo él, de que estaba parado y Jesús estaba como al otro lado de este santuario. Y Jesús lo llamaba en la visión que tuvo Benihín, pero que algo lo tenía amarrado, al que no podía mover. El Señor se movía. Pero en eso Benihín empezó a dar un paso. Cada paso que él daba, Jesús daba otro paso. Cada paso que él les daba, Jesús daba otro paso, antes que se unieron los dos. Eso sucede, hermano, cuando nosotros nos acercamos, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de caminar hacia Él. Él ya nos salvó, pero ahora nos toca a nosotros de buscarlo a Él con todo lo que tenemos. Si verdaderamente queremos intimidad con Él, tenemos que ir hacia Él. Tenemos que ir hacia Él. No seamos tan complacientes, porque hay más en Él. Hay más en Jesús, hay más en Dios. Podemos conocerlo más íntimamente, como se conoce un esposo y una esposa. Y una cosa, o una amistad. Yo puedo querer, tener la gana de conocer a Cindy como buenos amigos, conocerla más. Pero ella me puede rechazar si quiere. Pero Dios no lo rechaza. Él siempre estará ahí para con nosotros. Él quiere esa intimidad con nosotros. Cualquier persona puede decir, no, hasta aquí quiero tu intimidad contigo. No más, no te me acerques más. Pero Jesús quiere más. Dios el Padre quiere más. Él quiere conocerlo más íntimamente a nosotros. Él quiere que lo conozcamos a Él, no tengamos más duda. Todas esas dudas que tenemos, ¿sabe por qué es? Porque no lo conocemos a Él verdaderamente. Porque no hemos querido acercarnos a Él. Muchas veces de circunstancias, de cosas que nos pasan, lo acusamos a Él. ¿Sabe por qué lo acusamos? Porque no lo conocemos. Si lo conociéramos, no lo acusamos de muchas cosas. Acérquese a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, pecadores, limpia las manos y vosotros de doble ánimo, los doble ánimo. Purifica vuestros corazones. Doble ánimo. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Cuando tenemos doble, si Dios me ama o no me ama. Dios puede hacer esto o no lo puede hacer. Dios lo puede hacer. ¿Por qué tenemos doblemente? Porque no lo conocemos. Si lo acercamos a Él, lo conoceremos y nos tenemos doblemente de que Él puede hacer algo. No tendríamos duda de que Dios puede hacer algo. Si lo conocemos. Si lo acercamos. Afligidos y lamenta y llora. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Dice, mire lo que dice en versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Tiene que haber una caída para subir. Tiene que haber humillación para poder ser levantado. Dios. Muchas personas quieren estar en sitios prominentes en Dios. Quiero hacer
que el Señor se manifieste en mí maravillosamente y poderoso. Humíllese. Y Él lo exaltará. Humíllese. Porque con Dios, bajarse es subir. En el reino de Dios es diferente que en el reino del mundo. En el reino del mundo, entre usted más se exalta mejor. Pero con Dios, humillación es igual a exaltación. En el reino de Dios es diferente que en el reino del mundo. Y nosotros pertenecemos al reino de Dios. En el versículo 13 dice, vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Sí ve? Lo que nos quiere decir este versículo es que nosotros debemos ser siempre guiados para el Espíritu Santo. Que todos los planes que tengamos sean de acuerdo con Dios para que prosperemos. Mire lo que dice en el versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os atáis, dice, ahora te vanagloriáis en vuestras soberbias, en nuestro orgullo. Dice, todo orgullo o toda jactancia semejante es mala. Todo orgullo en la cara de Dios, malo. Todo orgullo en la presencia de Dios es malo. Hermano, tenemos que humillarlo ante Dios. Ante Dios. Es una regla en Dios. Es una regla en el reino de Dios de humillarse. Nuestro Jesús se humilló. De su puesto que tenía con el Padre, vino acá en la tierra. Hombre. Caminó como nosotros, hombre de carne y hueso como nosotros. Él se humilló completamente, que apenas hacía lo que él veía hacer el Padre. Se humilló tanto que fue a la cruz por nosotros. Jesús nos dejó una bonita instrucción. Y dice que la palabra dice que tiene el nombre más alto y gloria y está sentado en la derecha del Padre. Desde un lugar de humillación fue exaltado. Esa es una regla en el reino de Dios. Ir abajo para subir. No como en el mundo, que todo el mundo quiere estar arriba. Pero en el reino de Dios es diferente. Es diferente en el reino de Dios. Por eso digo, hermano, que una persona que se somete a Dios y sea controlado por Dios, no hay límite. No hay límite, hermano. No hay ningún límite en Dios. Nosotros le queremos poner límite a Dios. ¿Quién dijo que Dios tenía límite? Y el espíritu que Dios ha puesto en usted no límite en ese espíritu, hermano. Porque es el mismo espíritu que levantó a Cristo de la tumba. Es el mismo espíritu en poder, hermano. Es el mismo espíritu que está en usted. Y si no lo tiene hoy, puede recibirlo. Nomás que abra su boca y le pida al Señor. Porque no se lo pida, es gratis, ya lo dio. Tiene nomás que usted aceptarlo. Para que experimente la posición que estoy hablando yo. Hermano, y vuelvo a decir como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo. Hermano, la vida que nosotros estamos viviendo le pertenece a Jesús porque Él pagó con su sangre. Nosotros estamos atados con Cristo. Y estamos atados por su sangre. Él dio su sangre por nosotros. Entonces, hermano, no lo llenemos de orgullo y creamos que esta vida nomás es de nosotros para vivirlo de la manera que queramos. Él nos compró con su sangre. Hermano, sin temor a duda puedo decir que Dios quiere poner su mano en nosotros para poder alcanzar la definición de humildad. En nuestra posición de humildad podemos ver nuestra debilidad, nuestra insuficiencia, para que no descansemos más en planes humanos, pero tener los pensamientos de Dios, la voz de Dios y el Espíritu Santo hablar por nosotros.
Cuando llegamos a ese lugar de humildad y nos damos cuenta que nosotros no tenemos ningún poder, si no es el poder de Dios. Podemos tener el pensamiento de Dios, podemos hablar con Dios y el Espíritu de Dios puede hablar por nosotros. Pero es un lugar que tenemos que ir, es un lugar de humildad. Vamos a ver una escritura, hermanos, en Hechos capítulo 20, versículo 22. Lo que estoy hablando yo de estar atado, estar ligado. En Hechos capítulo 20, versículo 22 dice la palabra de Dios. Dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu. Está hablando del Espíritu de Dios. Estaba amarrado por el Espíritu de Dios, atado. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. El Espíritu Santo lo estaba guiando a Jerusalén y él no sabía lo que le esperaba, pero de todo modo, ¿qué le importaba a él? Iba guiado, iba atado por el Espíritu Santo. Así es que tenemos que estar nosotros atados, ligados por el Espíritu Santo, hermano. De que podamos decir, hey Cindy, ¿para dónde va? El Espíritu Santo me está diciendo que vaya a este lugar y no sé lo que va a pasar allá, pero yo voy. El Espíritu Santo me dijo que voy aquí, ya voy. Yo voy, no sé lo que va a pasar, pero yo voy. Así pasa cuando la persona está llena y poseída por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los guía a lugares. El Espíritu Santo, ligado. Si es posible, hermano, de una persona alinearse por el poder divino de Dios, completamente alinearse, hermano, con el divino plan de Dios. Jesús fue un hombre de carne y hueso, ¿cierto? Él caminó esta tierra como un hombre de carne y hueso. Él no caminó como un fantasma. Todos los podían tocar a él. Todos los que estuvieran al lado podían tocarlo y sabían que tenía carne y hueso como nosotros. Él no caminó como un fantasma. Él caminó en carne y hueso. ¿Por qué? Para saber de nuestra debilidad. Él pasó por todo lo que nosotros pasamos aquí. Todas las tentaciones de nosotros pasamos. Porque eso dice la palabra de Dios. De que él fue tentado, pero no pecó en todas las cosas. Él caminó como hombre, pero de todos modos, él tenía una autoridad divina. Porque estaba conectado y poseído y lleno del Espíritu Santo. Tenía su autoridad divina. Tenía poder y majestad desde la gloria del cielo. Nosotros como hombres también podemos llegar a ese lugar de poder aquí en esta tierra. Por eso tenemos también este cuerpo de carne y hueso. Dios nos ha dejado a nosotros aquí en esta tierra aquí en carne y hueso para ejercitar su autoridad aquí en la tierra. Por eso Él nos lo ha dejado solo, por eso tenemos el Espíritu Santo, nos dio el Espíritu Santo. Que a pesar que estemos en esta carne y hueso, podemos ejercitar la autoridad de Dios aquí en este lugar, en la tierra. Nosotros somos embajadores del cielo aquí en la tierra. Como cuando manda un embajador de aquí a los Estados Unidos a otra nación, él ejercita la autoridad de Estados Unidos allá en esa tierra. Él tiene poder y Dios nos ha dado ese poder, el poder del Espíritu Santo, hermano, pero tenemos que llegar a esa posición de humildad y dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para que quite todo eso que no es de Dios en nosotros. Para que podamos ejercitar nuestra autoridad sin miedo. Muchas veces no utilizamos nuestra autoridad ni la ejercitamos porque es miedo de nuestros propios pecados. Por nuestros propios pecados nos los dejan. El pecado nos vuelve cobardes. ¿Quieren que les diga un secreto? Todo el mundo cree que el diablo está cogiendo más poder. El pecado vuelve a la gente más débil. El diablo no va a subir de poder. Porque él está lleno de maldad y pecado. Entonces, más débil. Entonces, si nosotros los cristianos creemos que andando en pecado vamos a tener más poder porque no, más debilidad. El pecado trae debilidad, hermano. Y cobardía, miedo. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Tenían comunión con Dios, pero cuando pecaron, miedo, cobardía, se escondieron. No ejercitaron. Dios les dio autoridad ahí en el Edén, en el paraíso, pero perdieron esa autoridad por el pecado. Nosotros podemos perder nuestra autoridad por el pecado. Por el Espíritu Santo vino a ayudarnos en nuestras debilidades, hermano.
Hay que tener comunión con el Espíritu Santo para acercarnos más a Cristo. El Espíritu Santo nos guía y nos revela más a nuestro Señor Jesús. Jesús cargó en su cuerpo nuestras debilidades. Esta debilidad de la carne humana la cargó Jesús. La cargó Jesús por nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que decirle siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros y sigues haciendo. Tú lo hiciste todo por nosotros. Ahora tenemos que nosotros caminar en esa victoria, hermano. Pero ¿cuándo sabemos que tenemos esa victoria? Cuando empezamos a conocerlo más a Él, sabemos qué es la autoridad que el Señor nos ha dado. Y cuánto Él nos ama, pero si de lejos no podemos darnos cuenta cuánto más nos ama. Tenemos que acercarnos a Él. Recuerdo lo que decía la Escritura, acérquese a Dios y Él se acerca a usted. Eso sucede, hermano, cuando le acerquemos a Dios, nos acerca más a nosotros. Dije Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Entonces dice la Escritura en Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hebreos, capítulo 4, versículos 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, lo que les decía, hermano, en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, semejanza quiere decir que Él fue tentado en todo lo que nosotros somos tentados. La Escritura no nos dice una y una las cosas, apenas lo habla de las tentaciones cuando fue guiado por el Espíritu Santo al desierto, que lo tentó Satanás, pero Él fue guiado más de eso. Él fue tentado más de eso porque dice, en todo lo que en nuestra semejanza, en todo lo que nosotros hemos tentado, Él fue tentado. Acuérdense que Él caminó como un hombre aquí en la tierra. Entonces todas las tentaciones que nosotros tenemos las tuvo, pero Él no pecó. Entonces, ponga a pensar, nosotros pensamos que la única tentación que tuvo Jesús fue en el desierto cuando el diablo fue a tentarlo. Eso es lo que nosotros pensamos. Eso es lo que todo el mundo cree. Y Él apenas fue tentado ahí. Fue tentado en todas las tentaciones. Imagínense todas las tentaciones que usted ha tenido en los años que está viviendo en esta tierra. Imagínense todas esas tentaciones que ha tenido que usted ha creído que son, que no va a aguantarlo, o a veces ha caído. Y cuando uno cae en la tentación, ¿qué es? ¿Cómo se llama eso? Pecado. Jesús fue tentado en todo. En todo. No cree que nomás fue ahí en el desierto. Muchas personas creen que es eso. Cuando lo que Jesús fue tentado, cuando Satanás lo fue y lo tentó ahí, Él fue tentado más en todo. Piensa en cada tentación que usted ha tenido, hermano y hermana. En toda esa tentación Jesús fue tentado, pero Él no pecó. Ok, que digan los hombres, que la mujer lo tentó, pero Él no lo tentó mujeres. Hey, en el tiempo de Jesús no había mujeres. No había mujeres allá. Antes, todas las mujeres que se acercaron a Él, Jesús, iban con buenas intenciones. Es un ejemplo. No había. Entonces, Jesús caminó en el mundo y no. Dice la palabra de Dios es clara y simple. Y pues tentan toda tentación, hermano. Y Él no pecó. Entonces nosotros también tenemos el poder de decirle no a tentación, porque el Espíritu Santo, dice que el mismo Espíritu Santo que está en Jesús está en nosotros. Caminó como un hombre aquí en esta tierra. Pero a veces la tentación viene y ni siquiera resistimos. Mi Biblia dice que Jesús fue tentado en todo. Dice como a nuestra semejanza. Y fue tentado en todo, es todo. No solamente cuando estaba ahí cuando fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. Y eso es lo que todo el mundo cree, que era la única tentación que tuvo Jesús. Antes Él no puede ser mi sumo sacerdote. Y aquí dice que es mi sumo sacerdote porque Él pasó por todas estas tentaciones. Y tentación no es pecado. Solamente es pecado cuando usted cae, cuando usted hace lo que fue tentado. Entonces, por eso Él es mi sumo sacerdote. Mi sumo sacerdote. Que dice, mire lo que dice la palabra. Dice, puede compadecerse de nuestras debilidades. Él se compadece de nosotros. Él sabe lo que es ser tentado y resistir. Él sabe. Porque Él fue tentado. ¿En qué usted ha sido tentado últimamente? Recuerde que Jesús también fue tentado, pero Él resistió. Él no cayó en el pecado. Entonces cuando usted sea tentado por algo y caiga, no es decir, yo soy hombre.
Oh, yo soy apenas un humano. Porque es la disculpa que tenemos siempre que caemos. Soy humano. Pero usted tiene el poder en usted, el poder del Espíritu Santo para resistir la tentación y no caer. Todos somos tentados de una forma u otra, pero tenemos el poder en nosotros. No estamos solos, hermano. Por eso es la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Para tener el poder de resistir. Para tener el poder de resistir. Eso nos da el poder. El poder para resistir las tentaciones. A veces me da ganas de gritar Jesús de una manera que todo el mundo me escuche. Porque en Él está todo el poder. En Jesús. En Jesús. Me da gusto leer la palabra de Dios y saber que Jesús fue tentado en todo como yo soy tentado, pero Él no pecó. Y que Él es el que está allá intercediendo por mí. Y Él dice, Enrique, si tú estás tentado, tú puedes rechazarlo. Enrique, tú puedes. Tú puedes decir que no. Mi Espíritu Santo está contigo, está en ti. Tú puedes decir que no a la tentación. No caigas. Resiste. Por eso nos mandó su Espíritu. Yo me tengo que ir. Espíritu Santo. Es poder, hermano. Es no solo poder para hacer cosas, pero es poder para resistir las tentaciones. Es poder. Es poder para resistir las tentaciones. Él no los dejó huérfanos, como Él dijo. No los voy a dejar huérfanos. Va a mandar el ayudante de ustedes. El Espíritu Santo. ¿Qué más intercesor que Jesús? No los dejó huérfanos, no, que nos mandó el poder. Con eso ya estoy contento, que mandó el poder para decirle no a tentación. Estaba hablando este fin de semana con un amigo que me conoció a mí. Desde antes me conocía. Y me dice, Enrique, verdaderamente hay un Dios. Dice, porque te veo a ti. Porque él sabe, cuando le dije no a mi vida antigua, fue no, y las tentaciones venían a mi casa. Venían cada rato las tentaciones a mi casa. Cuando salía, las tentaciones están ahí, pero cuando dije, le di la espalda al mundo, se la di de verdad, y tentación venía, pero no caía. Y ese amigo mío es testigo, y el viernes que estuvimos hablando me decía, Enrique, yo sé que hay un Dios, y Dios está en ti. Porque cuando tú le dices la espalda a todo el mundo, se la diste, y no. Y él fue uno de los que traía tentaciones a mi vida, pero nunca caí. Más poderoso era el que estaba en mí. Y puedo decir, como dice la Escritura, grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Grande es el que está en mí que el que está en el mundo, que puedo resistir las tentaciones. Hermano, las tentaciones a veces están en los puntos más débiles de su vida. Pero ahí está el poder para levantarse y usted decir no. Jesús fue tentado en el desierto cuando en el punto más débil, cuando él tenía hambre, tenía sed, 40 días con hambre y resistió la tentación. Del mismo poder nosotros, por eso tenemos que estar amarrados, atados, poseídos, influenciados por el Espíritu Santo. Jesucristo es salvación, es vida, poder de liberación. Todo está en el nombre de Jesús. Jesús nos enseñó, Jesús nos dejó una lección grande, hermano. Cómo estar atado, influenciado por el Espíritu Santo. Jesús fue atado también en el Espíritu Santo. Fue influenciado. Siempre estaba guiado Jesús por el Espíritu Santo. Y eso es lo que Pablo perseguía hasta él llegar a él. De que él dijo, no vivo yo, pero la vida que vivo en Jesús, el Hijo de Dios. Eso es lo que tenemos que nosotros llegar a este lugar, hermano, y poder decir así. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. En Marcos capítulo 1, versículo 12. Marcos capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 1, versículo 12. Y luego el Espíritu lo impulsó al desierto. El Espíritu lo impulsó al desierto. Jesús. Y él fue impulsado por el Espíritu, no fue su propia decisión. El Espíritu lo guió. Miramos otra escritura en Lucas
capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios. En Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por el Espíritu, hermano. Tenemos que llegar a esa posición de ser guiados siempre por el Espíritu. Dije, tomé esta decisión porque el Espíritu me llevó a tomar esta decisión. Hermano, pues usted puede ser guiado por el Espíritu Santo en su propio trabajo. Decisiones que usted tiene que tomar en su trabajo, va en oración y el Espíritu Santo le dice qué decisión tomar. Tenemos un ayudante, hermano. ¿Por qué no lo usamos? Tenemos un ayudante, pero muchas veces queremos hacer nuestra vida solo y no contamos con la ayuda de Dios que nos da. Muchas decisiones que tomamos, hermano, no están guiadas por el Espíritu Santo. Porque los creemos que tenemos más sabiduría que Dios. Miremos lo que dice Pablo en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Hermano, tenemos que empezar a ser compañeros del Espíritu Santo y ser guiados más por el Espíritu Santo, hermano, que por nuestra propia mente y nuestra propia carne, nuestro propio pensamiento. En Hechos capítulo 20, versículo 22, dice la palabra de Dios. Ahora he aquí ligado, yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. ¿Por qué repito la escritura, hermano? Porque así tenemos que ser ligados, atados por el Espíritu Santo. Si podemos hacer eso, hermano. Hay gente que dice, no, que yo no quiero ser religioso. ¿Eso no es ser religioso? ¿Quién dijo que ser lleno del Espíritu Santo es ser religioso? Eso no es ser religioso. Eso es ser humilde y contar con la ayuda de que Dios nos está dando. Se necesita humildad para contar siempre con Dios, preguntarle, Dios, ¿cuál decisión tomo? Pero a veces nuestro orgullo y creemos que no somos orgullosos. Decimos, no, yo no soy religioso. Pues se está engañando usted solo. Porque Dios le ha dado una ayuda, ¿por qué no la recibe? Que es su Espíritu Santo. ¿Usted no es religioso? Está siendo engañado. Y no es por el Espíritu de Dios que le está diciendo que no sea religioso. Es otro espíritu que le está hablando y no es el de Dios. Si alguien me va a ayudar a mí de una manera tan buena como el Espíritu Santo, no la voy a negar, la voy a recibir. Hermano, que Dios tome esta humanidad de nosotros y la posea con su santidad, su justicia, su verdad y su fe, para que podamos decir como Pablo en Hechos, ligado, atado por el Espíritu Santo. Yo no tengo otra alternativa, hermano, sino buscar la ayuda de Dios siempre. No tengo otra alternativa. No la tengo. La única alternativa para mí es Dios. La única misión para mí es Dios y conocerlo más de cerca. Estoy atado, estoy amarrado con Dios. Estoy atado y amarrado con Dios. Como una palabra que me dio por el Espíritu de Dios el pastor esta mañana. No, muchas cosas, pero una de las cosas que dijo, Enrique, tú no tienes otra alternativa. Y yo me reí, sí, pues le digo, pastor, no tengo otra alternativa. La única alternativa mía es Dios, que Él me ayude, que Él me guíe. No tengo poder en mí, no tengo nada en mí. ¿Qué más poder que ir a Dios? Él tiene toda la sabiduría del mundo, Dios. Entonces voy a Él. Tenemos que llegar a ese punto, hermano. Recuerda que en Efesios, en el capítulo 3 de Efesios, Pablo dice, soy el menos de todos los apóstoles. Ese es un lugar de humildad cuando usted puede decir eso, el Dios, soy el menos de todos los apóstoles. Esto está en Efesios, en el capítulo 3, versículo 8. Soy menos. Soy el menor, soy el más bajo de todos los apóstoles. Y a pesar que Dios se está manifestando en su vida grandemente, Él pudo estar en ese puesto de humildad y decir, yo soy menos de todos los demás. Cuando usted está poseído y lleno por el Espíritu Santo, ese orgullo tiene que irse, porque no hay lugar para Él. No hay lugar, hermano. Dice la palabra de Dios en Hechos, en el capítulo 26, versículo 19. Aleluya. Hechos capítulo 26, versículo 19. Mire lo que dice Pablo. Por lo cual, oh rey Agripa, no fue rebelde a la visión celestial. Cuando usted está poseído y lleno del Espíritu Santo, no hay rebeldía, por usted cumple
y va y obedece y dice lo que el de Dios le está diciendo que diga. A veces estamos tan llenos de orgullo que Dios nos dice que hagamos algo y dice, ay, no lo voy a hacer, porque no creo, pero uno cree que es humildad, pero no es humildad, es orgullo. Humildad obedece, y más si es de Dios. Si Dios me dice baile o cante, no es así, o Dios me da una posición, no es así, yo no me lo merezco. Eso no es humildad, eso es orgullo, camuflado. Humildad obedece. El orgullo camuflado quiere, no, que no, yo no. Otro. Es usted le está diciendo, hágalo usted. Eso es humildad. Pablo dice, no soy desobediente de la visión celestial. Cuando usted está en humildad, está foco en la visión de que el Señor le ha dado a usted. Cuando usted está foco en la visión y está poseído por el Espíritu Santo, usted no quiere agradar a la carne, no quiere agradarle a ningún humano, usted quiere nomás obedecerle a Dios, porque Dios lo agarra, lo ata. Cuando Dios lo agarra y lo ata, usted los guarda. Es una posición maravillosa, hermano, ser guardado por la poderosa mano de Dios. Hermano, cuando usted está en lugar de obediencia de Dios, cualquiera que el Señor le diga que haga, hágalo sin miedo, porque Él lo guardará. Él lo guarda. Él lo guarda. Él lo guarda. Imagina cuando Pablo, le habló al rey, que el rey Agripa dijo, Pablo, casi tú me convences. Le dijo Pablo, ¿qué más quisiera que usted fuera convencido, que fuera como yo, pero no en esta cadena? Pero ¿qué le quiso decir Pablo? Que sea como yo, lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo. Lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo. Diciéndole, tú eres rey, tienes todo, pero tú no sabes lo que te estás perdiendo. Rey Agripa. Que es como dijo el rey, Pablo, si no fuera porque pediste que te llevaran a Roma, te largaría porque tú no hay ninguna culpa contra ti. Pero él quería hablarle. Dios a veces tiene cosas para usted que lo lleva a hablarles personas importantes que usted nunca piensa que le va a hablar. Que usted piensa que nunca le haya el mensaje, pero si usted se deja poseer por el Espíritu del Dios divino y en obediencia, el Señor lo puede llevar a lugares que usted nunca se imagina. Nunca se imagina. No le dé miedo ser poseído por el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Abandónese en el Espíritu Santo. Muchas personas piensan que van a perder. No va a perder nada. Con Dios no se pierde nada, hermanos. Se gana. Con Dios, entre más se acerca usted a Dios, va de gloria en gloria. Dios lo bendice a usted con inmensa riqueza espiritual y natural, hermano. ¿Para qué si usted está en el medio del océano o en el medio del río Amazonas? Yo creo que es uno de los ríos más grandes. Y puede coger toda el agua que quiera de ese río. ¿Para qué va a coger apenas un vasito si necesita más? Lo mismo es con Dios. Con Dios es inmenso, que podemos coger y recibir de Él todo lo que queremos. No lo contentemos con una tacita, hermano. No lo contentemos con una tacita. Hablo con muchas personas y de la manera que hablan, están contentos con la tacita que tienen. No quieren más de Dios. No quieren más de Dios. Se han contentado. No quieren abandonarse al Espíritu Santo. No quieren ser poseídos por el Espíritu Santo. No quieren ser llenos del Espíritu Santo. No quieren ser agarrados y transformados por el Espíritu Santo. Es un temor. No sé de qué. Si es vida en ti. Cuando los apóstoles estaban necesitando hombres para atender a las viudas, dice la palabra de Dios que cogieron hombres llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. No cogieron que tenían más sabiduría. Cogieron personas llenas del Espíritu. Y esas personas que habían utilizaron, fueron escogidos por hombres para servir como personas. No se sienta malo si usted apenas es el que limpia, el que le toca pasar los sobres en la iglesia. Porque a esos hombres les tocaba pasar las comidas a las viudas. Y Dios los utilizó para señales y milagros. Dios, cuando está lleno del Espíritu Santo, cuando le sirve a Dios sin reserva, Él puede hacer cosas maravillosas en su vida. Pero no deje que las limitaciones de su mente lo dé. Usted puede estar en una posición humilde, pero Dios lo puede levantar a una posición de prominencia.
si usted está lleno del Espíritu Santo. Porque Dios está buscando hombre y mujer llenas del Espíritu Santo. No importa su posición social, no importa la calificación en el reino de Dios, lleno del Espíritu Santo, con hambre de Dios, con hambre de abandonarse a Dios, con esa sed por las cosas de Dios. Estoy cansada de las cosas del mundo. Yo estuve en el mundo por muchos años y probé, olí, toqué todas las cosas del mundo, que hasta las aborrezco ahora. Ahora nomás quiero estar poseído y controlado y lleno del Espíritu Santo para agradarle a mi Dios y servirle a mi Dios, a mi Jesús que me lo ha dado todo. Mire lo que dice en Lucas, capítulo 17, versículo 33. Lucas capítulo 17, versículo 33. Dice, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Lo que nos quiere decir el Señor, hermano, que no retengamos nada de nosotros para Él, que nos entreguemos sin medida a Él. Es vida en Dios. Dejemos que Él nos controle completamente. No le dé miedo que Jesús, que el Espíritu de Dios divino lo controle a usted, hermano. ¿Por qué no le daba miedo cuando era controlado por las cosas del mundo y Satanás? Él lo controlaba y lo manejaba como un títere. Hacía lo que Él quisiera, a su manera y a su antojo. Ahora, ¿por qué le da miedo estar poseído, influenciado, amarrado, atado, controlado y lleno del Espíritu Santo de Dios para hacer la voluntad de Dios? No le da temor en el mundo. Está controlado por Satanás y a su antojo. Pero ahora tiene reserva entregarse a Dios. Tiene reserva venir y humillarse ante Dios. Tiene reserva decirle, Dios, contrólame con tu Espíritu Santo, átame con tu Espíritu Santo, lléname con tu Espíritu Santo, guíame con tu Espíritu Santo. Como le digo yo a mi amigo, dice, cuando era un pecador del todo. Pero ahora que Dios me rescató, les pertenezco a Él también del todo. Porque Él quiera. Y vivo para Él. Qué bonito es estar atado por el Todopoderoso. Porque si estoy atado a Él, Él me preserva, Él me cuida. No se acaban los resortes en Dios. Las abundancias de bendiciones en Dios, hermano. No hay límites, no hay final. Si usted se deja poseer por su Espíritu. Dios toma control de un hombre o una mujer, lo bautiza con su Espíritu Santo, o el hombre o mujer se entrega completamente a Dios. Usted no se imagina lo que puede hacer Dios con usted. Entonces usted puede decir, como dice la Escritura en Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5 nos dice la Escritura de cuando un hombre es poseído por Dios. Y en el versículo 3 dice la Escritura de Mateo que usted es la sal de la tierra. ¿Usted quiere ser sal de la tierra? Sea controlado por Dios. Abandónese a Él. Si ha estado reteniendo parte de su vida y no ha querido hacerla completamente a Dios. Si usted no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, hoy es su día. Para que pueda comprobar lo que es ser atado, abandonado y lleno del Espíritu Santo. Que su vida sea controlada para el Espíritu Santo, para que sea sal de la tierra. Para que sea sal. Para que el mundo pruebe lo bueno que es ser cristiano. Por el Espíritu. Lleno del Espíritu. Que digan, usted no tiene la posición que tiene porque está lleno del Espíritu Santo. Que no tiene la posición por su bonita cara, o por lo mucho que habla, o por lo que él, como decimos nosotros, por darle brillo a las personas. No, porque está lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere Dios, mujer y hombre, lleno de su Espíritu y poseído por su Espíritu. Para que pruebe, para demostrar su poder aquí en esta tierra. No hay ningún problema con la palabra de Dios, no hay ningún problema con Dios. El problema es con nosotros, que no estamos llenos del Espíritu Santo, ni estamos poseídos por su Espíritu, ni estamos atados en su Espíritu. Ese es el único problema, hermano, con nosotros los cristianos. Mucha gente quiere ponerle problemas, los mismos cristianos dicen que la palabra de Dios que está desminizada. No, ya no está minimizada. La palabra de Dios sigue con su poder. Eso no cambia, eso no se altera.
Es nosotros el problema, porque no lo hemos abandonado completamente a su espíritu, ni lo dejamos poseer por su espíritu, ni estamos llenos de su espíritu. No hay ningún problema con Dios, no hay ningún problema con su palabra. Que se les quite de su corazón eso y de su mente, porque no hay ningún problema con la palabra de Dios, ni con su espíritu, ni con nada de lo que es divino. Es nosotros que no queremos entregar, ni lo queremos dejar poseer, ni queremos estar bajo la influencia del Espíritu Santo. Ese es el único problema, hermano. Creo que Dios le da tristeza, pero sabemos que Dios no se entristece, siempre mantiene con gozo. Pero lo digo yo para dar una explicación. Cuando le escucho a sus hijos hablando, dice que no hay poder en Jesús, que no hay poder en su palabra. Ay, el problema es en nosotros, que no vamos a llegar al lugar de abandonamiento como dijo Pablo. Yo ya no vivo yo. Es Jesús el que vive en mí. La vida que vivo, la vivo en nombre de Jesús. Ese es el problema. Ese es el único problema, hermano. No en Dios. Nosotros no hemos sido dejados. No los dejamos. Tenemos muchas cosas nosotros que no queremos abandonar. Da miedo. Ese miedo es pecado. Ese miedo es dudar de nuestro Padre y del poder de nuestro Padre para preservar nuestra vida. Yo le he contado a usted la otra vez que yo cargaba pistola y la dormía con pistola bajo la almohada. Pero cuando Dios vino a mí con todo y me mostró de que Él me cuida, miedo salió de mí. Tengo miedo a los hombres. No le tengo miedo a los demonios. No le tengo miedo a las circunstancias. Porque sé que yo sé que mi Dios sabe cuidar de los de Él. Y yo sé en quién creo. Como dijo Pablo, yo sé en quién creo. Y Él es todopoderoso para guardarme a mí. Eso dijo Pablo y también lo digo yo. Y quiero que cada uno de nosotros digamos, podamos decirlo desde dentro de nuestras entrañas, hermano. Yo sé en quién creo. Y Él es capaz y poderoso de guardarme a mí. Y hasta ahora Él me ha guardado de todo mal, de todo peligro, de las asechanzas del enemigo. Él me ha guardado, solamente Él. Y a Él le doy toda la gloria y la honra a mi Jesús. Amén.